Aleluya. Ya. Así es. Aleluya. Vamos a empezar, hermanos. Por favor, pónganse sobre sus pies. Vamos a leer Salmos capítulo 2, versículos 7 y 8. Y abra su corazón y su mente para que escuche palabra, porque estos salmos son tan poderosos. Cuando lo tengan, me dicen con un amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Como dice, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre. Oh Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, Padre. Paséate en medio de tu pueblo, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu de Dios, en cada esquina de este lugar, Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, te pedimos que tú uses el grupo de alabanza, Padre Santo. Venimos a glorificar tu nombre, Señor Jesús, porque tú te lo mereces, Padre Santo. Yo reconozco que sin ti no soy nada, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, Espíritu de Dios. Gracias por tus maravillas. Gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana, Espíritu Santo. Paséate en medio de tu pueblo, Espíritu de Dios. Paséate en medio de tu pueblo, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, porque estamos en tu casa, Padre Santo. Estamos aquí glorificando tu nombre, Señor Jesús. Toma el control de nuestras mentes y de nuestros corazones, Padre Santo. Abre nuestros corazones para que esa palabra, Señor Jesús, por medio del pastor Eduardo, se penetre en nuestros corazones y la podamos poner por obra, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Paséate en medio de tu pueblo. Dejamos el grupo de alabanza para que tú te sigas aquí, Señor Jesús, con nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Aleluya. Nadie es como tú. Mi vida quiere exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, donde me puedo morir. Todo lo hice, lo que yo soy, nunca he entregado. Canta, Señor, toda la creación, honra y
ha hecho y en la que nos va a hacer, hermanos. Si no estamos agradecidos, no le estamos dando fiesta al Señor de agradecimiento, no le estamos dando alabanza. Cuando llegamos los padres de la calle, los niños corren, hermanos, y nos abrazan, o cuando eran chiquitos, y les daba mucha alegría vernos. Esta es la alabanza que nuestros hijos nos dan. El Señor está esperándonos, hermanos. Él sabe que a las 7 de la noche comienza este culto, este servicio que le rendimos a Él. Aleluya. Dile, mi Cristo, mi Rey, nadie como tú. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, nube de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca me tendrá. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad. Aleluya. Yo he venido a alabar a mi Señor y Salvador. ¿Usted también, verdad, hermano? Aleluya. Sigámoslo cantando, hermano. Yo he venido a alabar a quién, a mi Señor, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, Cristo Jesús, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, Cristo Jesús, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor, Cristo Jesús, mi Salvador. Mis pecados son borrados ya, y Jesús los sepultó en la más profunda paz. Mis pecados son borrados ya, vengo otra vez. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, y Jesús los sepultó en la más profunda paz. Mis pecados son borrados ya. Cristo está junto a mí y me guarda con poder, me guarda con poder.
mío en la tristeza, mío en la alegría, mío para siempre. En verdad eres algo, dígame. En verdad eres algo, dígame. En verdad eres algo, testifica con tu vida. En verdad eres algo, dígame. En verdad eres algo, dígame. En verdad eres algo, dígame. En verdad eres algo, testifica con tu vida. En verdad eres algo, dígame. Venga la letra, yo digo, ¿no? Se desapareció. Ahora se levanta, ya nos han hecho favor el hermano de conectar. Yo he venido a alabar a mi Señor mi Salvador. Yo he venido a alabar a Cristo Jesús mi Salvador. Yo he venido a alabar a quién, a mi Señor mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor Cristo Jesús mi Salvador. A ver si lo consigo. Yo he venido a alabar a quién, a mi Señor mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor Cristo Jesús mi Salvador. A ver si lo solo. Yo he venido a alabar a mi Señor mi Salvador. Yo he venido a alabar a mi Señor Cristo Jesús mi Salvador. Y Padre, hemos venido a alabarte. Aleluya. El último domingo, el último sábado del mes es cuando tenemos oraciones. Amén. Aleluya. Es bien precioso, hermanos, cantar al Señor de temprano. De temprano oirás mi voz, dice el salmista. Hace el propósito, hermanos, de venir a orar. Es el sábado. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Yo me gozaré. Vamos a decirlo nuevamente. Temprano yo te buscaré. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Cántalo. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido.
Gloria a Dios, aleluya. Amén. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Solo debajo de sus alas podemos estar seguros, hermanos. Gloria a Y mi Dios. socorro ha sido tú. Gloria a Dios. Mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, Padre. Mi alma está pegada a ti. Porque tu mano derecha, porque tu diestra me ha sostenido. Porque tu diestra me ha sostenido, cántalo porque tu diestra me ha sostenido. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Vamos a cantar el salmo nuevamente. Dile al Señor que oiga tu vocecita. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, Dios, me ha sostenido. Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has permitido llegar. Por Jesús nuestro Salvador. Y te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos quieran? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos venimos a orar al Rey? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Lo voy a decir un poquito más fuerte porque creo que no me oyeron. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a explicar un poco de lo que nos habla acerca de la ley. Usted no sé si se ha dado cuenta de que cuando nosotros encontramos, hay hermanos que hay veces que no es porque ellos lo quieran usar, usan textos bíblicos donde dice que ya no estamos bajo la ley y ya estamos bajo la gracia, sino que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Está bien, eso es muy bueno, pero entonces ven a la ley como algo que como que nos afecta a nosotros, como que es algo que ya nosotros ya no podemos seguir la ley, o ¿cómo se llama? O tenemos un concepto diferente de lo que es la ley. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de la ley, lo que nos enseña. Uno de los ejemplos grandísimos, que hay varios en los evangelios, pero hemos tomado, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 9 al versículo 14. Cuando lo tenga, me lo confirma con un amén. Fíjese que yo lo voy a leer, aunque no lo vamos a describir, a hablar ahorita, pero lo vamos a dar una breve explicación al final. Dice que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Dice, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano.
y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Acuérdense que entre todas estas palabritas donde empieza a explicar, acusarle y todo eso, ¿verdad? Le hace la pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Luego sigue diciendo, y él les dijo, les vuelve a hacer una pregunta ahora hacia ellos. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, siguiente pregunta, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. Recuerde que ahorita al final, por eso les digo yo, que nosotros vamos a estudiar acerca de que Dios le había dado la ley a un pueblo especial. Acuérdense, comencemos por ahí, a un pueblo especial, que Dios había escogido un pueblo y a ellos les había dado una ley, cómo ellos deberían de vivir, qué era lo que ellos deberían de comer, qué ellos deberían de abstenerse. O sea, la ley es muy amplia, pero esa ley solamente se le dio a un pueblo, no se lo dio a toda la gente, solamente fue a un pueblo que le dio la ley, cómo ellos deberían de vivir, porque ellos tenían solamente a un Dios, acuérdense, a un Dios. Entonces, ¿quién los iba a dirigir? Dios no quería que ellos vivieran como las otras naciones, adorando a diferentes deidades. Entonces Dios les dio una ley para cómo ellos deberían de vivir. Ahora, hablar de la ley es muy amplio. Yo creo que en estos 40 minutos no nos va a alcanzar para poder explicar todo esto, pero vamos a ir paso a paso para que nosotros lo veamos. En la parte que usted lo tiene en la parte izquierda, que es de este lado, es el pasaje que nosotros leímos. Pero cuando nosotros vemos el pasaje de Mateo capítulo 12, recuerde que hay una serie de personas religiosas. En este caso se encuentra un grupo de fariseos que predominaban en ese periodo de tiempo. A estas personas se les conocían como los chamanitas, ¿verdad? ¿Qué significa en el verbo? ¿Qué significa en el verbo el que escucha o el que atiende? Santiago, de igual forma, cuando el apóstol Santiago le habla a la iglesia, le dice que no solamente nosotros tenemos que ser oidores, sino que dice hacedores de la palabra, porque se vuelve a repetir lo mismo si es que nosotros como iglesia no vivimos lo que la escritura nos está diciendo. Estas personas en el tiempo de Jesús solamente era un grupo de personas que se le conocían como los chamanitas. Pero con el paso del tiempo, por eso yo le puse la fecha que está más abajo, donde habla, que dice que después surgió este grupo conocido como los de Gilel. Ellos no permitían orar, o sea, hablando de los chamanitas, ellos no permitían orar por los enfermos en el día de reposo. Esos no eran los de Gilel, eran los chamanitas. Dice, sin embargo, la escuela minoritaria de Gilel, que luego llegó a predominar, sí lo permitía en el año 330 y 365 después de Cristo. Eso ya es después de Cristo. Surgió esta escuela, por eso cuando usted ve en las redes sociales y le busca esta escuela y se quedan dentro de su marco de historia, de decir, ellos sí aplicaban la ley y sí lo hacían, pero si usted se da cuenta anteriormente, este grupo de los chamanitas, ellos no lo hacían. De igual forma los fariseos, ¿verdad? Eran muy estrictos en la ley, no la vivían y no la practicaban, pero tenían bastante conocimiento de lo que significaba la ley. El problema es de que no tanto lo que ellos sabían, el problema era que no lo practicaban. Había necesidad, acuérdense, había necesidad y ellos no socorrían a la gente, ¿verdad? Entonces, por eso ellos eran muy estrictos en la forma de aplicar la ley. Siguiente, dice, la ley, ahora vamos a hablar un poco acerca de la ley. Dice que la palabra ley se traduce en el hebreo como la Torá.
que originalmente significó instrucción autoritativa que viene por parte de Dios. De esta forma, la Torah viene a tener un sentido más amplio de instrucción de Dios. Acuérdense que era lo que ellos les había dado, las instrucciones, ¿verdad? Ahora, ejemplos serían como el sinónimo de uso de esta palabra de Dios como mandamientos, cuáles eran los caminos que ellos deberían de seguir, de tomar y de ser conducidos, ¿verdad? Por eso usted ve que Dios les decía que la palabra de Dios es la única, lámpara es luz a mis y lumbrera mi caminar. Entonces, ¿ve? Se da cuenta que sí estudian. Ok, en los caminos, ¿cuáles eran los caminos que ellos deberían de tener? Cuando ellos querían hacer algún juicio, recuerde que no lo podían hacer solamente porque a la persona le caía mal o cualquier cosa. Lo vamos a ver en la división que la ley se divide con el paso del tiempo. Por ejemplo, que está la ley moral, está la ley ceremonial y está la ley civil. Cualquiera de estas tres, ellos tenían que tener ese conocimiento para poderlo aplicar y enseñarle a la gente. Por eso usted se da cuenta que cuando una persona mentía, recibía un castigo fuerte, ¿verdad? Entonces, a veces que lo tenían que apedrear por algo tan sencillo. Entonces, por eso ellos tenían, esta palabra temor es reverencia, porque acuérdense, reverencia, respeto hacia Dios. Entonces también significaba, por ejemplo, cuáles eran sus preceptos, y así sucesivamente. Pero en el Nuevo Testamento la palabra ley en el griego es nomos. Acuérdense, nosotros no somos antinominianos, nosotros creemos en la ley, ¿verdad? Al menos yo creo en la ley y conozco la ley, que es lo que la ley me enseña, pero no aplico la ley para mi vida, porque vamos a ver lo que la ley ceremonial ya no tiene un valor muy importante, pero nosotros ya no la podemos aplicar para nosotros, no. Recuerde que esa ley ceremonial se le dio a un pueblo específico. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco. Vaya conmigo a Gálatas, vamos a ir poco a poco a Gálatas capítulo 3, porque quiero que entendamos bien lo que nos habla. Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, dice bien claro, dice en el capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, que dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, ¿para qué dice? Para hacerlas. Si la persona no cumplía una porción de la ley, esa persona ya estaba. Recuerden que cuando nosotros vemos la ley, hermanos, nadie pudo haber cumplido la ley. Nadie. El único que la pudo haber cumplido, que la cumplió, fue Jesucristo. Ok, en esta palabra, en el griego, esta palabra clásica, en el griego, significa el código legislativo o un mandamiento legal dicho por un código. El énfasis de la ley sería una palabra personalmente que viene por parte de Dios, que quien es el legislador, que está siempre presente. Acuérdense, la ley está puesta y está siempre presente. Ahora, nomos puede usarse para designar al Pentateuco, dado su suprema importancia, como un documento básico de la revelación de Dios a su pueblo. Acuérdense que todo eso lo tenían ellos. Ahora, si nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 17, usted se va a dar cuenta, vamos a ir un poquito viendo los textos bíblicos que nos hablan. Juan 1, 17. Dice, pues la ley que dice, por medio de Moisés fue dada, pero ¿qué dice? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora lo vamos a ir explicando poco a poco. Vaya al versículo 45 donde dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Recuerde que todos ellos ya conocían de que de Jesús tenía que venir la promesa, ¿verdad? Ahora, cuando usted va nuevamente a Gálatas capítulo 3, versículo 17, dice: esto pues dijo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino ¿cuántos años? 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿quién? Mediante la promesa. O sea que el pueblo se le dio la ley después de que ¿cómo se llama? Después de que Dios habló con Abraham, que fueron 430 años. Imagínense el periodo del tiempo que ellos tuvieron. Pero anteriormente Dios había hablado a Abraham y le había dado la promesa que de la simiente de él vendría las bendiciones y la promesa, ¿verdad? Entonces venía la promesa, no dice de las simientes como si se hablase de muchos o de varios, no, solamente de uno, hablando de la persona de Cristo. Entonces, recuerden, lo vamos a estudiar más cómo se llama el periodo de tiempo, que cuando se le da la ley tiene un principio y tiene un final, ¿verdad? Y ese final llega hasta que Cristo es llevado a la cruz del Calvario, porque Él lo tuvo que haber cumplido a su cabalidad. Santiago capítulo 2, versículo que dice 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿qué dice? En un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces, ¿qué dice? Transgresor de la ley. O sea que por una cosita que no se cumpliese, ya estaba acabado. Recuerde que el joven cuando llegó ante Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? Dice, que qué podría hacer él para heredar la vida eterna, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice la Escritura? No, pues todo eso lo he cumplido. Entonces Jesús le tocó en lo que más le dolía. Vende todo lo que tienes y dáselo ¿a quién? A los pobres. Entonces, como que él se sintió mal. ¿Por qué? Porque estaba pegado al dinero. Entonces era lo que él más le dolía. Entonces, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque la ley es buena. La ley es buena. La ley nos enseña. La ley nos enseña. No es que yo le estoy diciendo, fíjese, en la división de la ley tenemos estas tres, por ejemplo, que es la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley moral se refiere a los aspectos morales no perecederos de la ley mosaica, aunque se había resumido en solamente un mandamiento, ¿verdad? Que la Escritura lo enseña, que hay otro pasaje cuando el Señor lo explica, le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, pero ya una vez que el Señor enseñó eso, ya los apóstoles empezaron a explicar que solamente estamos en un solo mandamiento, que lo cumple todo. Bueno, en la ley ceremonial ya no la observamos como en el Antiguo Testamento, pero nos enseñan verdades espirituales que nos hablan acerca de estas fiestas ceremoniales. En la ley civil se refiere a los aspectos morales no perecederos de la ley mosaica, pero está modificada, acuérdense, está modificada, y lo vamos a ver más adelante, por qué la ley está modificada. Porque recuerden, le vuelvo a repetir, porque esa ley se le dio a un pueblo específico, a un pueblo hebreo. Nosotros no somos judíos. Cuando nosotros tuvimos la reunión con el hermano que venía, ¿cómo se llama?, a hablar, dijo que yo era judío. Le dije, no, yo no soy judío. Yo fui gentil. Mexicano. Yo soy mexicano, soy de Puebla, yo soy gentil. No, dijo, tú eres judía. Me dijo, no, yo no soy judío. Entonces,
Dice que porque, ven que la escritura y me empezó a poner que porque formábamos parte de las 10 tribus que están, cuando el pueblo se dividió y que de ahí se esparcieron y de ahí nos esparcimos. No, ¿y qué pasó entonces con los cananeos, los fereceos, los heveos, los heteos y todo ese tipo de gente? ¿Ah? Y los feos también. Entonces, ¿qué pasó con esa gente? Entonces, y ellos estaban en Canaán, en la tierra prometida, ¿verdad? Y les digo, no hagan con ellos. ¿Por qué? Porque yo los voy a llevar y ustedes van a tener que triunfar, van a conquistar, van a recibir todo eso por herencia. Entonces, bueno, en esta división dice que la ley mosaica era una unidad general de la ley. Esta ley se divide en 3 partes, que viene siendo la moral, la ceremonial y la judicial. Por ejemplo, estos 10 mandamientos componen la parte moral, como está en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17, 34 al 28 y Deuteronomio 5, 1 al 21, que usted va a encontrar más textos bíblicos que le hablen de eso, pero solamente yo alcancé a poner estos. Hablando un poco acerca de esto, de los 10 mandamientos, dice que la ley moral es verdadera y es eterna, es una regla de justicia, ordenada para todos los hombres en cualquier parte del mundo, en que vivan, que todavía debemos obedecer la ley moral. Por ejemplo, usted encuentra que a esa ley se le dio al pueblo judío, ¿verdad? Acerca de los 10 mandamientos. Pero cuando nosotros venimos a formar parte con el pueblo, ¿verdad? Que somos injertados y somos puestos, de igual forma esa ley se nos viene a enseñar a nosotros, ¿verdad? Que aunque nosotros adorábamos a otros dioses, ahora venimos a adorar al único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, esos mandamientos también nos enseñan a nosotros, donde dice, no tendrás imágenes, no codiciarás la mujer de tu prójimo. En todos esos mandamientos nos enseñan a nosotros. Por eso dice que todavía debemos de observar la ley moral, porque es la ley moral. En Cristo queda abolida la maldición de la ley, ¿verdad? Pero la obediencia permanece. Tome esto, ¿cómo se llama? Pausado. Dice, en Cristo queda abolida la maldición. Por eso dice que el que está en Cristo, ninguna maldición hay en él. Porque Él fue el quien se llevó todas, ¿qué? Nuestras maldiciones. Nadie te puede maldecir. Ya nosotros somos un pueblo. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Amén. Ok. Así que si el Hijo libertare, serán verdaderamente ¿qué? Libres. Entonces nosotros ya no somos maldecidos. Dice, pero la obediencia permanece, así que la ley sirve para exhortar a los fieles, no para complicar sus conciencias con maldiciones, incitándoles una y otra vez. Nos despierta de nuestra pereza y nos va a estimular para que salga de su imperfección, ¿verdad? Porque cuando nosotros no teníamos conocimiento de la ley de Dios, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Robábamos, tomábamos, le dábamos libertad al cuerpo, ¿verdad? Andamos bailando que el gato volador y haciendo tantas cosas, ¿verdad? Y todos esos tipos de canciones. Ahora nosotros ya no hacemos eso, ¿por qué? Les tenemos respeto a la mujer, ¿por qué? Porque la misma palabra nos dice, ¿verdad? De que tenemos que amar a nuestra mujer. Ahora, en la ley ceremonial, donde nos explica en Éxodo 25:1, dice, aquí están incluidos todos los tipos de sacrificios que usted veía. Acuérdense que solamente eran unos animales que eran limpios. Dios le dijo, estos animales son limpios que los vas a presentar para el sacrificio, pero va a haber animales que son impuros, esos no los vas a aplicar tú para el sacrificio. No, pero también de igual forma vienen incluidas las ofrendas, las purificaciones y las observancias de los días santos. Acuérdense que el pueblo de Israel tenía días santos, ¿verdad? Entonces, en general tipificaban los bienes futuros como nos revela el Nuevo Testamento, porque trae un poderío todo esto para enseñarnos a cada uno de nosotros. Dice que los sacrificios todos apuntaban a Cristo. Ahora, que Él ha venido a morir en la cruz, sería incorrecto, inapropiado continuar con ello, ¿verdad? Porque ya Él se presentó. Por eso dice que cuando Juan el Bautista lo miró, dijo, he aquí que dice, el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo.
Ahora, ok. Entonces, ahora que él ha venido a morir en la cruz sería incorrecto. O sea, ya lo ponimos, ya lo miramos. Colosenses, vaya conmigo a Colosenses 2:13. Porque todas estas citas bíblicas, recuerden que ustedes las tienen que aprender para cuando quiera a sentarse a hablar con una persona y que le quieran presentar que todavía estamos bajo la ley. No, aquí hay un sinfín de versículos que le van a ayudar. Ahora, en 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dije? Colosenses 2. Sí. Ok. Dice, perdonándonos todos, ¿qué dice? Los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16 dice, por tanto, ¿qué dice? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta. Los días, ¿se acuerdan que ellos tenían días de fiesta? Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Hechos 10, no lo vamos a buscar, pero en Hechos 10 usted se da cuenta que cuando está Cornelio, Cornelio Centurión con el apóstol Pedro, ¿verdad? Que tienen una, ¿cómo se llama? Un encuentro, porque Dios tuvo que preparar la vida de Pedro, porque Pedro todavía como que era estricto en la ley, ¿verdad? Por eso tuvo ese éxtasis donde preparó su ¿cómo se llama? Dios preparó su vida, que dice que tenía hambre mientras le hacían de comer, se subía en el terrado arriba para orar. Entonces tuvo ese éxtasis, en el lienzo le vinieron, ¿cómo se llama? Todo tipo de animales. Y entonces cuando le enseñó los animales que eran prohibidos, entonces el Señor le dijo, mata y come. El Señor le estaba enseñando, mata y come. Y él le dice, no Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado, ¿verdad? O sea, como que se había guardado, sí, lo que Dios ya limpió, tú no lo llames, ¿qué? Inmundo. Ya Dios ya lo limpió. ¿Por qué? Porque él no podría llegar con, ¿cómo se llama? Con Cornelio. Recuerde que Cornelio no era un judío. No, él era, ¿cómo se llama? Una persona que sí hacía sus limonas, era una persona devota, era una persona que Dios había preparado su corazón, por eso hubo ese encuentro personal. Ahora, una vez que lo vio, por eso Pedro se sorprende, porque dice, de en verdad, dice, estoy sorprendido, ¿por qué? Porque Dios no hace distinción, ¿cómo se dice? Distinción de personas, ¿verdad? Porque la palabra vino a llegar hasta hacer efecto a este tipo de gente. Entonces, imagínense, todo eso es lindo. Vaya a Efesios también 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, en esta ley ceremonial, como en otros pasajes, como prueba que ya no debemos practicar la ley ceremonial. Dice que la ley ceremonial no está abolida en cuanto a su efecto. Acuérdense, eso no está abolido, sino en cuanto a su uso que se le da. Es decir, las leyes no han sido privadas de su santidad, porque acuérdense, si nosotros lo tomamos así de decir, ¿sabes qué? Eso no, ya pasó. No podemos tomarlo así, no. Eso tiene un efecto y tienen algo que realmente que las personas que se querían presentar así, como decir, no, ¿sabes qué? Pues es que Dios no me va a hacer nada, me meto en el lugar santísimo. No, Dios los mataba, acuérdense, Dios los mataba. Entonces era tan, ¿cómo se llama? Porque nadie puede estar delante de la presencia de la santidad de Dios. Nadie puede, ¿cómo se llama? Nadie puede estar. Entonces, ellas aún apuntan a Cristo como siempre lo hacían. Sin embargo, la ley ceremonial ya no debe de ser
practicada, sino más bien tiene que ser estudiada para aprender más de Cristo y más acerca de la salvación, ¿verdad? O sea, todas estas cosas nos van a enseñar a nosotros por qué es que se hacían esas cosas. Por ejemplo, antes de que se entrasen los sacerdotes, antes que se entrasen a administrar, estaba la fuente de bronce, ¿verdad? Que tenía agua. Ellos no podían entrar sucios. Todo eso era un simbolismo que se usaba, ¿verdad? Para lavarse la cara. El reflejo de, ¿cómo se llama? De los materiales que se había hecho la fuente de bronce le reflejaba si estaba sucio, si apenas se había levantado, si no se había hecho. Entonces le enseñaban las imperfecciones, ellos se lavaban, se aseaban y de ahí se introducían adentro. Lo hacían exterior, pero anteriormente también se presentaban y se identificaban con el Señor. Ahora, hablando acerca de la ley de juicios, que en este caso es la ley civil, en Éxodo 21:2, entonces, por eso cuando usted le pregunta a toda esta gente, bueno, si existe la ley, entonces descríbemela, cuáles sí y cuáles no. Se les hace difícil explicarle eso. La ley civil es como una casa de madera construida sobre este fundamento y puede ser reestructurada y remodelada de acuerdo a la nación o a la cultura en particular. Para ellos le dijeron, ¿sabes qué? Esto lo vas a aplicar de cómo ellos se deben de comportar, ¿verdad? Cómo ellos deben de vivir. O sea, y para nosotros, acuérdense, para nosotros está la ley, también la ley civil, que parece o no, es tomada misma de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el que robaba en aquellos tiempos, ¿qué era lo que le hacían? ¿Verdad? No, nadie podía robar. En el tiempo de hoy, aunque la ley, para decir que todo aquel que robe, tiene, ¿cómo se llama? No lo matan, sino le meten una multa y lo meten a la cárcel y ya al poco tiempo ya sale de la cárcel. En aquellos tiempos no era lo mismo. Hoy nosotros no vemos los países que están matando a la gente. No, en aquellos tiempos era diferente. Un buen ejemplo es el robo. En este caso, la ley mosaica prohibía robar y ordenar ciertos castigos. Éxodo 22, capítulo 22, versículo 1 al 4. El principio de que el robo es incorrecto es eterno. Acuérdense, porque todos los países tienen ley del que roba, ¿verdad? Pero cada país lo ha modificado, ¿verdad? Aunque muchos se levantaron en el año pasado, ¿verdad? Que hubo esa ley que si era más de $500, no te podían detener, tú podías robar todo lo que quisieras, pero si ya robabas más de $500, ibas preso. Según eso lo que habían comenzado, creo que era en Miami, donde habían comenzado. Ahora, Aquí son 1000. ¿ah? Aquí son 1000, imagínate. Por eso usted daba cuenta que salían los morenitos con todo el ropaje de cosas, ¿verdad? Y imagínate. Ok, dice, el principio de que el robo es incorrecto es eterno, porque nace del mismo carácter de Dios. Por lo tanto, las leyes civiles deben prohibir el robo, pero el castigo puede variar de país a país, ¿verdad? Por eso es lo que yo le decía. En Deuteronomio 21, 18 al 21 dice que los hijos cuando se rebelaban en contra de los padres, ellos los llevaban con los ancianos y eran acusados. ¿Sabes qué? Los hijos que se habían rebelado. Y los que ellos hacían era que los agarraban a pedradas, los mataban. ¿Por qué? Porque si no te sabes someter. Ahora en este tiempo no. Ahora le faltan el respeto al padre, a la madre. Y eso es bien feo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? Porque hay veces que nosotros nos aprovechamos de la misma ley cuando hay veces que no es tan dura, ¿verdad? Estamos hablando para el tiempo de nosotros. Que porque ahí los niños no les puedes llamar la atención o no les puedes decir cualquier cosa, llama al 911. Y fíjese, ese es un problema. Entonces, para nosotros hay veces que se nos complica. Ahora, recuerde que el periodo de la ley solamente tuvo un inicio, pero también tuvo un final. En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, el fin, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 2 al versículo 4, dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La afirmación de que Cristo es el fin de la ley ha sido entendida de varias maneras. Por ejemplo, la palabra fin, que significa en el griego telos, puede significar que ese era el objetivo y ese era el término,
Dice, y aquí probablemente significa ambas cosas. Para el apóstol Pablo, Cristo era el objetivo de la ley en el sentido de que la ley era algo temporal, introducido por Dios hasta que viniera la simiente ¿de quién? De Abraham, a quien se cumpliría la promesa hecha en otras palabras, que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, en Gálatas 3:19 y el verso 24. En esta palabrita ayo, dice que, hablando un poquito dentro de su contexto, era por ejemplo como las personas que tenían a los niños, ¿verdad? Las personas que tenían a los niños y los querían llevar a la escuela con su maestro. Entonces las personas en aquellos tiempos agarraban el grupo de niños y las llevaban con su maestro. Esto nos habla dentro del contexto cultural. Bueno, de igual forma, la ley es la que nos lleva a Cristo, ¿verdad? La ley es la que nos ha llevado a Cristo. Por eso el fin de la ley es Cristo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 2, el versículo 4, que tuvo un principio y tuvo un fin. Entonces ya nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora sí podemos entender, ya no estamos bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia, bajo la promesa de que Dios le dio la promesa a Abraham. Antes de que la ley existiera, acuérdense, antes de que la ley existiera, Dios había hablado con Abraham, ¿verdad? Y usted va a leer todo lo que habla acerca del libro de Romanos, lo habla bastante. Dice, la ley moral como primera función es como un espejo. Permite al hombre verse de tal modo como realmente es. Le muestra su pecado, igual como vemos en el espejo los defectos de nuestra cara. Romanos 3:20 y Romanos 5:20. Es mirar nuestras imperfecciones pecaminosas. Número 2, la segunda función de la ley moral es apartarnos del pecado, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos de que digo, bueno, eso a mí me hace daño, eso a mí me afecta y no me hace estar bien delante de Dios. O sea, es por eso que más adelante, pues aquí lo explica del cabestro, ¿verdad? Dice, el segundo cometido de la ley es que aquellos que nada sienten de lo que es bueno y justo, sino a la fuerza, al oír las terribles amenazas que en ellos se contienen, se reprimen por los menos por temor a la pena. En este caso, la ley es como un cabestro para las concupiscencias de la carne, la cual, de no ser así refrenada, se desmandaría sin medida alguna. Recuerde, si yo digo, no, es que ya eso lo dejo así, recuerde que la ley como que nos detiene, ¿verdad? Como que nos detiene de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la ley moral me dice que yo no puedo ofender a Dios. Porque yo no puedo tener otro Dios que ocupe una posición como al Dios que yo he conocido, al Dios verdadero. Yo no puedo tener otra mujer porque Dios me ha dado mi mujer. Yo tengo a mi mujer. Yo no puedo tener otra mujer. Yo no puedo, ¿cómo se llama? Acerca de los mandamientos. Y todo eso nos va enseñando a cada uno de nosotros. Pero si yo digo, no, ¿sabes qué? Pues ya no quiero someterme a lo que Dios me está diciendo. Entonces voy a vivir desenfrenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no estoy conociendo. La ley nos está diciendo, ¿sabes qué? No hagas esto. Por ejemplo, la ley civil. Por eso le ponen a uno un foco, a 3 focos, uno rojo, uno verde y uno amarillo, ¿verdad? El verde es para que sigamos y el rojo es para que nos detengamos. Si nosotros violamos y decimos, no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy, hermano, va a llegar en un momento en que la persona va a chocar porque no se quiso someter a la ley que ya está puesta, ¿verdad? Todas las cosas, la ley civil que está puesta es por algo. Por ejemplo, cuando usted sube un puente y el puente se tiembla, es porque pasó los reglamentos federales. ¿Para qué? Para que existiera ese puente y que la gente pudiera pasar por ese puente. Entonces, de igual forma nosotros, no podemos nosotros violar. Ahora, en 1 de Timoteo 1, 9, 10 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los parricidas, matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas y para los secuestradores y para los mentirosos y perjuros y para cuantos se opongan a la sana, ¿qué dice? Doctrina. Por eso nosotros decimos, yo conozco la ley, yo ya no tengo las fiestas ceremoniales, pero sí conozco de la ley moral, pero igualmente conozco la ley civil, ¿verdad? La ley civil, que digo, bueno, si Dios le hacía en aquellos tiempos que los mataba y los hacía, pero hoy tenemos una ley civil que nos enseña a nosotros que si, imagínense, yo no conocía la ley de aquí de California porque yo cuando recién llegué a este país, a mí se me hizo fácil cuando en mi pueblo, yo tiraba, delante del policía yo tiraba la basura, o sea, la basura, cualquier cosa, hasta ellos también la tiran. Pero en este país, en California, yo no sabía que si tirar, por ejemplo, como la basurita del chicle, el papelito, el policía me paró y ya me sacó para afuera y estábamos hablando él y yo de las infracciones que yo había hecho, me chequeó mi licencia y todo eso. Y entonces me ocurre meterme la mano y saco un chicle y me echo el chicle, pero hago bien pedacito, así una bolita de papel, como la costumbre que siempre tenemos, y lo tiro al piso. Y se me queda mirando el policía y me dice, ¿sabes lo que hiciste? Le digo, sí, le digo. Pues yo tiré el papel, le digo, al piso, le digo. Me dice, ¿pero sabes lo que hiciste? Le digo, sí, lo tiré al piso. Yo otra vez diciendo. Y dice, ¿sabes que te puedo meter una infracción por haber tirado el papel? Dice, esa es una, ¿cómo se llama? Eso es una infracción. Yo no sabía, pero rapidito lo levanté y me lo eché. Dice, ponlo en tu paquete. Dice, ya después lleva y tíralo. Desde ahí yo aprendí que esa ley existe, ¿verdad? Entonces, ahora yo delante de un policía no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque sé que eso no es permitido. Ahora, la ley moral sirve para que el Señor en su tiempo lo regenere y lo convierta. De otra forma, continuaría endureciendo su corazón y distanciándose de la gracia salvadora de Dios. Acuérdense, no me importa lo que sea, yo voy a seguir lo que sea. No, espérate. Hay normas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de saberse someter a un Dios verdadero. Amén. Esta tercera función de la ley moral es guiar a los creyentes en la justicia. La ley hace dos cosas para guiar a los creyentes. Número uno, les enseña y les va a exhortar. La primera es para ellos un excelente instrumento con el cual cada día puede aprender a conocer mucho mejor cuál es la voluntad de Dios que tanto anhelan conocer y poder ser confirmados en el conocimiento de la misma, ¿verdad? Nos enseña. Pero si yo digo, no, yo no quiero leer, yo no quiero estudiar, yo quiero que me enseñe el otro. Pero si el otro no entiende y hace una mala exégesis y viene y te lo enseña y te lo pone como norma, ¿qué es lo que vas a aprender? ¿Lo erróneo? No. Por eso nosotros tenemos los estudios los jueves, tenemos el estudio la primera semana de cada mes y venimos a aprender, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios nos dice. También de igual forma nos exhorta, además, como no solo tenemos la necesidad de doctrina, sino también de exhortación, aprovechará también el creyente de la ley de Dios, en cuanto que por la frecuente meditación de la misma se sentirá movido a obedecer a Dios y así fortalecido se separará de ¿qué dice? Del pecado. Toda la ley es provechosa como guía moral, es decir, nosotros estudiamos toda la ley para aprender los principios morales. Sin embargo, hay mandamientos específicos que ya no son observados, tales como las ordenanzas ceremoniales que hemos explicado con el paso del tiempo. Bueno, para esto, regresando al pasaje de ¿cómo se llama? De Mateo capítulo 12, versículo 9 al versículo 14. Este pasaje, hermano, recuerde que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él se metió, predicó y arriesgó todo lo que tenía que arriesgar. Meterse en una sinagoga no era fácil. ¿Por qué? Porque se metió con los más duros y los más difíciles. Ellos hacían todo lo malo, pero tenían la ley y querían aplicarla, ¿verdad? Querían aplicarla. Recuerde que la ley podía tener códigos de igual forma, códigos que ellos mismos violaban y no los, y no los practicaban. En este caso vamos a ver estas tres palabritas, por ejemplo, como el sesgo cognitivo del consecuente.
El sesgo es una inclinación o tendencia inconsistente que afecta nuestro proceso de razonamiento y nuestra forma de reaccionar. Un sesgo puede afectar profundamente nuestra vida cotidiana. En este caso, el razonamiento sesgado puede influir en nuestro pensamiento y nuestro comportamiento individual y social. Socialmente puede impactar sobre el juicio que hacemos acerca de las demás personas. Sobre todo, puede ocasionar conflictos al volverse intolerantes cuando las opiniones de los otros miembros de la sociedad. Recuerde, por eso ellos, ¿cómo se llama? Ellos se enojaban. ¿Por qué? Porque ellos no caminaban derechos. El sesgo los desviaba. La palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es recta. Y es lo que nos enseña a cada uno de nosotros de ir directos. Porque hay personas, por eso le digo yo, hay personas que quieren aplicar la ley pero no la cumplen. Porque si violan solamente un punto, hermanos, ellos están bajo maldición. Lo cognitivo procede de adquisición, de conocimiento, de cognición. Implica factores como el pensamiento, el lenguaje, de percepción, la memoria, razonamiento, que son parte del desarrollo intelectual. Por eso ellos, ¿cómo se llama? Ellos se enojaron, ¿verdad? Los fariseos, ellos se enojaron porque ellos, todo les afectaba en su forma de ser. Ahora, en lo consecuente de la persona, dice que actúa en consecuencia con sus ideas y con lo que expresa. A la persona no le importa lo que haya enseñado Jesús, sino mantenerse en su misma postura sin ningún cambio. Sus reacciones serían, en este caso, el enojo, la burla, la crítica, el desorden. Entonces, por eso la reacción de ellos era que ellos decían, ¿sabes qué? Mejor es destruirlo a Jesús. Imagínense, meterse con el mismo Jesús. Eso es, hermanos, eso es terrible. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar, ¿verdad? Vino a enseñar, vino a ¿cómo se llama? A dar la mejor instrucción que la gente podría tener. Por eso aquí yo les sombríe las partes de las palabras que hablan, ¿verdad? Que se metió en la sinagoga. Había una necesidad, una persona que estaba, ¿cómo se llama? Paralizada de la mano, que no estaba restaurada, necesitaba, ¿cómo se llama? Que se le restaurara. Imagínense todo estar así, necesitaba la persona estar restaurada. El Señor viene con buenos planes, ya que ellos no querían hacer, ¿cómo se llama? No querían hacer uso de la ley, ellos querían vivir sus mismos ideales, mas sin embargo Jesús lo que Él vino a enseñar, lo correcto. Por eso el Señor le tiene que enseñarle con lo mismo, aplicarles acerca de la ley. Por eso les decía en el versículo 11, dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en el hoyo, en el día de reposo, o sea, en el día que supuestamente ellos no tenían que hacer nada, no le eche mano y la levante. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Recuerde, no es que esté violando a Jesús, no, al contrario, la está aplicando y les está enseñando. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y el que extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Por eso la reacción de ellos dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. En este caso ellos se habían descuidado porque había una ley de la necesidad, ¿verdad? Había una necesidad ahí. Ellos no le estaban ayudando. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, dentro de su contexto histórico, hay varias expresiones. Por ejemplo, el pozo abierto que habla en Éxodo 21, 33, 34, dice que en el Medio Oriente era muy comunes los pozos en la tierra, empleados para la reserva de agua y el almacenamiento de grano. Cuando los dejaban destapados eran muy peligrosos. La persona responsable por cavar un pozo debía pagar por cualquier daño inferior al animal que cayera en él. En el versículo 33 dice, después de haber abonado el precio de la bestia, al dueño podía quedarse con el animal muerto, como si fuera suyo. Entonces, ellos no tenían cuidado, ¿verdad? Ellos habían abierto sus pozos. Hay otra expresión dentro del contexto
cultural que dice que abrían los pozos porque ellos cuidaban su ganado por las fieras. Entonces es como si lo usaban como trampas, pero casi por lo regular se acerca más a esta expresión, donde ellos lo hacían como cisternas para reclutar agua y sus granos. Pero si uno de sus animalitos supuestamente estaban, ¿cómo se llama?, caminando por ahí y que por accidente ellos caían, el dueño nunca los iba a dejar, al contrario, los iba a sacar. Entonces, por cuanto más el Hijo de Dios que vino a ver a un pueblo que estaba, dice que le dolió muchísimo porque estaban todos esparcidos y estaban como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor. Entonces tenía que venir el Hijo de Dios y dar su vida y pastorear a su pueblo, ya que la responsabilidad de los líderes que no los pastoreaba, ahora Jesús vino a dar su vida y enseñar de qué forma se debería de pastorear. Ahora, cuando nosotros entendemos todos estos principios, decimos, bueno, ahora Dios nos ha puesto a nosotros para que nosotros podamos ser buenos pastores y pastorear a la grey de Cristo, que nos ha dejado como responsables, ¿verdad? Entonces, saber la diferencia de la ley, ya no estamos bajo la ley ceremonial, ya no estamos. ¿Por qué? Porque aunque te digan, yo entiendo que la gente, Pablo no era, acuérdense que Pablo tenía el mejor de los maestros. ¿Cómo se llamaba el Gamaliel? Tenía el mejor de los maestros para enseñarle acerca de la ley, ¿verdad? Por eso cuando él habla en el capítulo, no me acuerdo si es en el 10 o en el 11 de Primera de Corintios, donde habla acerca de todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo lo que se vende en la carnicería, dice, comer. No andes preguntando a qué templo fue dedicado. No, fíjense lo que Pablo fue tan bueno. Ahora, porque va a haber mucha gente que le dice, mira, pero Pablo se rasuraba la cabeza. Bueno, pero no lo ponía como, ¿cómo se llama? Es que era una costumbre que él ya había quedado de esa manera, de decir, ¿sabes qué? Me rajo mi cabeza, es como mi devoción que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, pero él nunca lo puso como una nunca lo puso como un requisito, como una doctrina, no, al contrario, él fue muy bueno para enseñar todo lo que era la ley. Bueno, nos vamos, Dios les bendiga y vamos a orar. Amado Dios, Señor Padre, le damos gracias, Señor, por este día que nos permitió, Señor, de haber aprendido acerca de la ley, Señor, que no estamos aquí, Señor Padre, para imponer lo que nadie pudo haber cumplido, Señor, sino que el único que lo cumplió fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Pero sí vemos, Señor Padre, las verdades que están dentro de las ceremonias que se hacían en aquellos tiempos. Señor, que Jesús dijo que Él fue el maná que descendió del cielo, que de igual forma, Señor, son dos fiestas, Señor, dos cosas que usted dejó establecidas, que es el bautismo y la Santa Cena, que nosotros nos apoderamos de ellas, Señor, para seguir, Señor, siendo alimentados y siendo saciados, y llevarlos y practicarlos como usted lo ha enseñado, mi Dios. Le ruego, Señor Padre, que esta su palabra la podamos nosotros llevarla a la casa y volverla a dar un repaso, estudiarla y hacer una investigación personal, mi Dios amado, porque es extensa para poder seguir estudiando de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿No nos mandó donas de hermana Karen? No. Café. ¿Dónde está el café? ¿No nos mandó donas?